gozo y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Mi castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que no sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte. 1 millón de versos quiero escribirte. Cómo no alabarte y bendecirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Amén. Tengo gozo en mi boca y alabanza. Hay fiesta y danza. Doy gritos de alegría. Este es un nuevo día. Tengo gozo en mi boca y alabanza. Hay fiesta y danza. Doy gritos de alegría. Este es un nuevo día. Tengo gozo. Mientras tenga vida voy a servirte. Mientras tenga vida voy a seguirte. Tengo gozo. Redimiel. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos simpatizantes que siempre están ahí para que juntos busquemos algo de Dios. Dios es grande y Él está dispuesto, sus misericordias son nuevas cada mañana y qué bueno que juntos podamos buscarlas. Hay muchísimos, miles, cientos de miles, millones de cristianos nacidos de nuevo alrededor del mundo y en Latinoamérica, pues conectándose a estas mismas horas a través de canales de televisión o de las redes sociales para llevar algo del pensamiento y la palabra de Dios a los corazones necesitados, interesados, a los corazones que están conscientes de nuestra necesidad de Dios para la vida y para después de la vida. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana y vamos a meditar un texto de la palabra del Señor bastante conocido y vamos a enfocar el tema de cambios en la vida. Eso es lo que se llama el tema de hoy, cambios en la vida, y lo que vamos a revisar es que nuestros cimientos para la vida personal y para la vida familiar estén fuertes para enfrentar esos cambios que por lo regular son adversos. Vamos a estar centrados en San Mateo, capítulo número 7, vamos a meditar los versículos del 24 al 27. San Mateo, capítulo 7, del 24 al 27, como le digo, es un texto bastante conocido y vamos a aplicarlo en esta manera, aunque yo le he compartido a usted de que la palabra del Señor es una fuente inagotable de mensajes, muchos mensajes de los mismos textos, para aplicaciones diversas en la vida. San Mateo capítulo 7, ¿ya lo encontró? Bueno, qué bueno si tiene el libro de papel o bien en su dispositivo que tenga una versión confiable, y vamos a leer los versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor, puras palabras de nuestro Señor Jesucristo son estas. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y, póngale atención a esta palabra, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Acompáñenme a orar por un momentito. Padre Santo, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu ayuda. Te damos gracias por tu amor.
por tu disposición perdonadora de cada mañana, para limpiar nuestro corazón y para tenerlo como fértil para la semilla divina de tu palabra, a bien de que nos vaya bien en esta vida y que podamos asegurar también la vida eterna. Te damos gracias y te rogamos que nos perdones y nos limpies, pues en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El capítulo 7 de San Mateo, que es lo que estamos leyendo, es la conclusión del llamado Sermón de la Montaña o Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar desde el capítulo número 5. Y en esos capítulos y todos esos versículos, nuestro Señor Jesucristo enfocó diversos temas. Por ejemplo, lo primero que Él habló fue de las bienaventuranzas, que algunos lo comparan con los mandamientos. Los mandamientos dicen, no harás, no harás, no harás. Y las bienaventuranzas dice, dichoso el que haga esto, dichoso el que haga esto, dichoso el que haga esto, como que es la otra etapa del libro de Dios para nuestras vidas. Dentro de los temas que nuestro Señor Jesús mencionó en todos estos versículos, no le menciono todos, hay más, hay muchos más, pero habló, por ejemplo, de la ira. Y no nos vamos a detener a cada cosa, solamente se los menciono. La ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, habló de los enemigos, habló de la ofrenda, habló de la oración, del afán, y habló también del prejuicio, habló de la puerta estrecha refiriéndose a que el evangelio no es el más atractivo en este mundo, a pocos les atrae, pero son aquellos que están procurando la trascendencia, procurando la vida eterna que el Señor ofrece a través de su palabra, que nuestro Señor Jesucristo trajo cuando vino a esta tierra a morir por nosotros y a pagar nuestro rescate. Y dentro de todo eso, finaliza esos capítulos diciendo lo que leímos, hablando prácticamente de cimientos. Y él pone ahora un ejemplo de construcción. Se lo vuelvo a leer, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todas las que ya le mencioné que él habló, todos esos temas que tienen que ver con nuestra vida, en muchos aspectos de nuestra vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Con esto el Señor está hablando, entre otras cosas, como ya le dije, porque su palabra es una fuente inagotable de temas y de aplicaciones. Está hablando de cambios repentinos que pueden venir a nuestra vida o cambios que pueden venir a nuestra vida familiar, a nuestra familia. Aquí está hablando de prácticamente de desastres naturales, lo que usted sabe hoy, cuando descienden lluvias. Lo natural es una bendición de Dios. Ese es el propósito de la lluvia, una bendición de Dios para nuestra tierra, la tierra donde vivimos, para que la tierra produzca para nuestro alimento y también para que reponga el agua que se evapora de los ríos y también para que reponga el agua de los mantos freáticos de la tierra, de donde surgen los pozos. Para todo eso es la lluvia, pero que ahora por causa de la desobediencia y por causa de la ciencia humana se ha descompuesto el ciclo perfecto que Dios había hecho, y ahora resulta que las lluvias, a la par de que son una bendición para los campos, en algunos campos, para otros es un desastre por las inundaciones, los deslaves y todo lo que usted ya sabe que lamentablemente sufren las personas más vulnerables y muchas veces las más necesitadas. Así que viene un cambio, un desastre natural,
y la vida le cambia a esas personas que lo sufren. Las familias sufren esos cambios, esos desastres naturales. O si hablamos de otra cosa, como un desastre no natural, sino un desastre provocado por un descuido, por una falla, por lo que sea, como un incendio, también resulta trayendo un cambio en la vida, un cambio en la familia, que luego podemos ampliar un poquito. O un accidente. Es triste ver las noticias, es triste ver cuánto accidente ocurre ahora, especialmente en nuestras tierras, en donde verdaderamente, por alguna razón, quizá la falta de control, quizá la irresponsabilidad, o quizá el infortunio, lo que sea, vemos tantos accidentes que resultan trágicos, dolorosísimos y que traen una situación de cambio total en muchas familias. Mujeres que se quedan viudas, hijos que se quedan huérfanos, o familias enteras que resultan afectadas con miembros fracturados, etcétera, o deficiencias mentales por causa de los terribles y tristes accidentes que vemos hoy con tanta frecuencia en nuestra patria. Pero también hay otra situación que puede cambiar ¿cómo diría yo? La estabilidad, el ritmo normal y de la familia, como es cuando pierde el empleo, el principal generador de los recursos. Cuando pierde su empleo también es un cambio completo en la familia. Ya viene la angustia, vienen las situaciones. Esos son los ríos que golpean. Esas son las situaciones que cambian y que golpean la familia, que golpean la vida personal en el área tal vez económica o los otros casos que ya dijimos en el área física, etcétera. También una enfermedad si llega, que dependiendo de qué se trata, puede cambiar la vida completamente por causa de que ahora las enfermedades pues lo hunden a uno en deudas en un momento y eso pues es también doloroso y afecta. O una ruptura sentimental. Cambia la vida, una ruptura sentimental. Pero eso es lo que a nosotros nos pasa y vamos a comentar otro poquito al final de nuestra meditación. Pero no somos los únicos a los que nos cambia la vida de esa manera. En la palabra del Señor hay personajes muy conocidos de los cuales hemos hablado y que también les cambió la vida de una manera inesperada, de una manera que no entendieron. Pero la diferencia estuvo en que en ese cambio de vida, Dios participó. Ahí está la diferencia. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la roca. La roca es Dios, la roca es Jesucristo nuestro Señor. Depende cómo está nuestra comunión con Él, depende cómo está nuestra relación con Él, nuestra obediencia a su palabra, nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Depende cómo está para que se puedan enfrentar esas circunstancias que cambian la vida completamente. Si hablamos, por ejemplo, de José, el hijo de Jacob, usted recuerda, está en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, habla de que este José era el hijo preferido y el hijo más consentido de Jacob. Y él feliz en su casa, pero de repente la vida le cambia. De ser el hijo consentido y preferido, ahora a ser un esclavo sufriente en una tierra extraña. Le tocó vivir 13 años de injusticia, 13 años de dolor, de tristeza en tierra extraña, con diferentes circunstancias que le tocó sufrir y superar con la ayuda de Dios. Es interesante que cuando se narra esa historia, ese testimonio acerca de José, en diversas partes de esa narración dice, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Ahí está la diferencia. Así que el quebrantamiento de este hombre, este joven, de apenas 17 años cuando comenzó esto, y hasta los 30 le tocó esa adversidad, ese dolor, ese cambio terrible en su vida, fue de pronto cambiada la situación porque Dios estaba participando y dice la Escritura que de la cárcel pasó al palacio. En un solo día pasó a ser el gobernador del imperio de ese tiempo, solamente debajo del rey Faraón, porque Dios estaba con él. Y si hablamos de Moisés, otro personaje del libro de Éxodo, podemos mencionar que Moisés, esto resulta siendo un poquito
al revés de José, porque Moisés era un príncipe muy notable en Egipto. Así había llegado a ser. Un príncipe notable, un gran militar, un estratega, Moisés. Y después de estar ahí por años preparándose para servir en ese reino, resulta que le cambia la vida completamente y ahora resulta siendo un fugitivo en el desierto, viviendo allá en el otro lado de Egipto, en Madián, como pastor de ovejas. De los perfumes de Egipto a los olores de las ovejas allá en el otro lado, allá este hombre está en un cambio de vida radical, doloroso, inexplicable, pero luego Dios que está participando en ese cambio, le transforma su adversidad para venir a ser el libertador de toda una gran nación. Porque Dios estaba con él. Ahí está cuando nuestro Señor Jesucristo habla de fundar nuestra vida, fundar nuestro cimiento en la roca. ¿Y qué diríamos de un caso personal y familiar a la vez? Como por ejemplo Job. En el libro de Job, ahí está su testimonio. En el libro de Job dice que él era un hombre de gran calificación espiritual y moral. Y este hombre era un varón acaudalado. Era un varón acaudalado y respetado en su comarca. Dice que era un buen esposo, un padre amoroso y de un día al otro, después de ser un hombre adinerado, un hombre respetado, notable en su comarca, ahora resulta siendo un indigente, enfermo, despojado de su familia, porque su familia murió en un solo accidente y ahora él está como sin salud, abandonado, en un estado completamente terrible. Pero aquí también está Dios participando, porque este hombre, como ya le dije al principio, era un hombre de gran calidad espiritual. Él tenía temor reverente de Dios. Y cuando le vino ese golpe, cuando vinieron esos ríos y cuando golpearon contra su casa, dice la palabra del Señor que ciertamente resultó gravemente afectado. Pero dice luego que después de un tiempo de comunión con Dios, de hablar con Dios en oración, cuando usted revisa estos casos se va a dar cuenta que fueron hombres o mujeres en otros casos de mucha oración, de mucha comunión con Dios, y dice la palabra del Señor que Job fue completamente restablecido después de unos meses de prueba, y fue completamente prosperado, fue abundantemente prosperado, más de que como había estado antes. Y ahora resulta que Dios le concede una nueva familia, muchos años de vida, de mucha calidad y una gran descendencia. Vamos a meditar uno más. Allá en el libro de los Hechos se nos habla del testimonio de un hombre judío, prominente, muy respetado, muy conocido. En Jerusalén él se llamaba Saulo, era un hombre muy preparado. Este hombre era un religioso, estricto, bastante temido por eso, muy respetado, ya le dije en Jerusalén, pero de repente, por causas que uno a veces no entiende, este hombre resultó siendo un hombre odiado, un hombre fugitivo, perseguido para ser matado por sus propios paisanos. Ese testimonio está en Hechos 9, 22 y 26. En esos 3 capítulos. Y la razón de su cambio de vida, ¿cuál fue? Bueno, que él estaba equivocado. Era un gran religioso, era muy respetuoso de la palabra del Señor, pero miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Porque Saulo era un conocedor de estas palabras de la ley y sin embargo él sí practicaba ¿qué le digo? Como rito, como ceremonia. Practicaba todas estas cosas, pero sin el entendimiento, sin la revelación, solamente como la costumbre, solamente como la tradición. Y eso que él hacía también lo exigía. También lo exigía para que otros también lo hicieran, pero un día tuvo un encuentro sobrenatural y eso le cambió la vida completamente, porque había sido perseguidor de los cristianos,
Pero ahora él se había convertido en cristiano, había entendido la revelación de Dios, había entendido el espíritu de la palabra y ahora se dio cuenta cuán equivocado estaba y ahora resulta siendo un cristiano perseguido, odiado por sus paisanos judíos, porque ahora él estaba del lado de los cristianos, pues había entendido, había recibido la revelación de Dios para ver qué quiere decir su palabra, para que practicándola y compartiéndola, entonces él pudiera verdaderamente agradar a Dios, a quien él quería agradar, pero que entristecía por sus equivocaciones y sus interpretaciones de la ley de Dios. Bien, queridos hermanos y familia y simpatizantes, la vida cambia. De pronto la vida cambia, a todos nos pasa. Y ahora, en este tiempo, usted y yo somos testigos de lo que nos pasa en la actualidad. Millones de personas, o cientos de miles o millones de personas, a causa de un virus que apareció, nos cambió la vida completamente, en todo el planeta. Ha cambiado la vida dramáticamente de algunos que lamentablemente les llegó directo el problema. Se enfermaron gravemente. Y esto les ha traído verdaderamente un cambio en su salud, un cambio en su economía, un cambio en su vida porque no pudieron trabajar, etcétera. Todo eso les ha traído un cambio. Algunos incluso por los efectos que tal vez no han sufrido los efectos de esta pandemia y de este virus, pero sin embargo por sus efectos han perdido su trabajo. Algunos han quebrado sus empresas. Algunos se han hundido en deudas por los efectos solamente de estas situaciones. Incluso han tenido que vender sus bienes para poder salir adelante porque la situación se puso bastante dramática. Todos experimentamos cambios en la vida. Unos son favorables y otros son desfavorables. En este caso, nuestro Señor Jesucristo está poniendo que todos los temas que Él habló, si solamente nosotros nos enteramos de ellos para conocimiento, entonces estamos construyendo nuestro cimiento personal y familiar sobre la arena. Y cuando vienen los cambios en la vida, los que Él habló, tanto para el sabio como para el prudente, habló que esos cambios en la vida eran desfavorables, porque los dos golpean. Eran para golpear, eran para derrumbar. ¿En dónde estaba la diferencia? Bueno, la diferencia estaba en dónde tenían su cimiento, en dónde tenían sus convicciones, en dónde tenían su fe. Ahí está la diferencia. Usted puede ver que uno dice, la casa cayó. Eso habla de fracaso. Eso habla de dolor. Eso habla puede ser destrucción de una familia. Puedes hablar de la salud, las finanzas, etc. Y a unos esos cambios, si son favorables, que la mayoría no lo son, pero sí hay cambios favorables por la gracia de Dios. Algunos resultan promovidos en su trabajo, otros resultan con una plaza nueva que no se imaginaban. Otros resultan con alguna herencia, con algún favor económico. Algunos resultan conquistando el amor que tanto anhelaban. En fin, pueden haber cambios favorables. Algunos pueden encontrar soluciones de repente en algún cambio que ocurre y eso lo sienten como agua refrescante en tierra seca. Algunos se encuentran en esos cambios si son favorables o aún algunos desfavorables. Ahí encuentran la sanidad de su alma, que tal vez ha estado herida. Como por ejemplo un cambio desfavorable, como por ejemplo un divorcio. Pero ahí encuentran también refresco en su vida, porque tal vez la vida matrimonial resultaba siendo como un tormento. Algunos encuentran en esos cambios la inspiración para corregir sus pasos, para darse cuenta que no estaban bien. Como por ejemplo le diría, si un joven marero se sale, se da cuenta que el camino no es el correcto, si algún delincuente se da cuenta que no está obrando bien, que está trayendo dolor a su vida, dolor a su familia, dolor a la sociedad. Puede ser que también haga algo para
para enderezar sus pasos en medio de un cambio de vida que le llegó tal vez a través de la prisión, por ejemplo, que pareciera una tremenda adversidad y que para algunos resulta en sanidad, porque ahí en la prisión, privados de su libertad, se dan cuenta del valor que tiene la vida, del valor que tiene la libertad, del valor que tiene la familia, que tal vez tiene la esposa o el esposo o los hijos, dependiendo de quién es quien se ha privado de su libertad. Y resulta abriendo los ojos a lo que no había entendido. Y resulta frágil y sensible a la palabra del Señor para oírla, para recibirla, para obedecerla. Entonces se da cuenta que es Dios el que le está enderezando su camino. Todo eso puede pasar con nosotros. Incluso algunos en tiempos de adversidad y de esos cambios encuentran el camino de la salvación, encuentran la puerta estrecha, porque se dan cuenta que lo que han tenido por costumbre no les ha beneficiado, no les ha respondido, y ahora es el tiempo que ha llegado. Yo estoy llegando a la pausa. Ya le dije, el texto es tal vez hasta breve, es la conclusión de todo el sermón de la montaña, pero nuestro Señor Jesús está dando la clave aquí para qué hacer. ¿Qué hacer para que estar preparados para cuando llegan esos tiempos en que se convierten en dificultades, como la lluvia que desciende con exageración, cuando los ríos se crecen más de la cuenta, cuando soplan los vientos huracanados y golpean contra la casa, o cuando ocurren esos problemas tan difíciles que golpean contra la vida de la parte de la salud, la parte de la relación, la parte de las finanzas, la parte del trabajo, en la vivienda, y tantas situaciones que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Es así. Y el Señor está diciendo, aquí está la clave. Que oigan mi palabra, que la oigan y que la hagan. Y que la hagan, porque los vientos sí van a venir. Le vendrán al prudente y le vendrán al insensato. A los dos les van a venir. La palabra del Señor no dice por si vienen algunos vientos, por si vienen algunos dolores, por si vienen algunas adversidades. No dice así. David decía en el Salmo 23, que es muy conocido, decía, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice por si ando. Él anduvo mucho tiempo en esas sombras de muerte, perseguido por todo el ejército de Israel. Y por eso decía, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Señor, estarás conmigo. Ahí está la diferencia. Fundar el cimiento en la roca. Nuestro Señor Jesucristo es la roca. No es el apóstol Pedro, no. Aquí está, en las cartas del apóstol Pedro y en el libro de los Hechos, está que Pedro era una piedra. Así le puso el Señor Jesús. Pedro era una piedra, y una piedra es una parte de una roca. Jesucristo, nuestro Señor, es la roca. Como diciendo Él, el que pone mi palabra, el que pone mi espíritu en su vida, la recibe con sencillez y con disposición de obediencia, poco a poco. Entonces está construyendo su casa, está profundizando sus cimientos en la roca, y cuando vengan todas esas adversidades, sabrá cómo enfrentarlas y no las enfrentará solo. Como un texto que le voy a leer después de la pausa al finalizar nuestra meditación. Quédese ahí por un momento, y seguramente la alabanza que viene está un poquito relacionada, así que vale la pena para, como quien dice, fortalecer lo que hemos oído a través de la alabanza y declararlo a través de la música, de que sí, aceptamos que el Señor tiene razón y que es por nuestro bien, que es para la gloria de su nombre, pero es para la bendición de nuestra vida y de nuestra familia. Quedémonos ahí por un momentito y luego volvemos.
levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Con su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Oh, gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Muchas gracias por permanecer conectados y bienvenidos los que se conectarán después. Algunos me han manifestado que por causa de quizá trabajo, de circunstancias un poquito difíciles, ya sea los mensajes dominicales o las
que le llamo cápsulas de entre semana, los miércoles. A veces no las logran ver de inmediato porque llegan un poquito después de sus trabajos, pero luego se conectan y ya están visitando ahí para ver de qué se trató el tema y qué beneficio, qué bendición tiene para su vida o para su situación. Le dije que iba a leer un versículo después de la pausa, y aquí en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 2, Isaías 43 y versículo 2, hay una promesa preciosa. Dice el Señor, para los que tenemos comunión con Él, para los que lo hemos recibido en nuestro corazón, como suficiente. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. Solo Él murió por nuestros pecados. Solo Él derramó su sangre para lavarnos. Solamente Él es Hijo de Dios. Solamente Él es parte de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay una promesa del Señor, así que dice en Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mire qué bendición. Y si por los ríos, no te anegarán, no te inundarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por esa razón fue que aquellos que le mencioné, los casos que vimos, José, Moisés, Job, hay otros, claro, o el apóstol Pablo, no se quedaron botados. Tuvieron una adversidad terrible, pero no se quedaron tirados, porque Dios estaba con ellos, pero ellos estaban con Dios. Y entonces resultaron levantándose más fuertemente, más prósperamente, más realizadamente, más trascendentalmente. Se levantaron en la historia para testimonio de la gloria de Dios en sus vidas. La diferencia está ahí, en la comunión que tengamos con nuestro Dios, en la comunión que tengamos con nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Que no lo conozcamos solamente por una imaginación que alguien tuvo. Al Señor Jesucristo se le conoce en su palabra. Él mismo dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Si usted quiere conocer a un científico, lee su biografía. Si vivió en el tiempo que no habían fotos, pues no lo conoce. Pero si hay historia de él, entonces dice, por lo menos no le conozco su físico, pero le conozco su carácter, sus tendencias, sus gustos, su sabiduría, lo que sea, a través de palabra. Así es con nuestro Señor Jesucristo. No habían fotos en ese tiempo. Así que lo que se ve ahora son imaginaciones, pero no, al Señor se le conoce en su palabra. Pero Él dice, el que oye mi palabra y la hace, está construyendo su casa sobre la roca. Cuando vengan las adversidades y los cambios desfavorables, no caerá. Quizá se zarandeará un poco, como nosotros decimos. Quizás se despeinará como se despeinan las palmeras en la costa, pero después de que pasa el viento huracanado, quizás robles se han caído, cedros se han botado y se han quebrado, pero las palmeras, aunque las despeinó el viento, vuelven a estar en su lugar rectas y fuertes para seguir produciendo fruto. Se lo leo otra vez, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. ¡Qué promesa preciosa! De manera que a todos nos van a llegar los dolores, a todos nos van a llegar los cambios. Así le puso el Señor como figura. Lluvias, vientos, correntadas, dice otra versión, golpes, golpeará contra aquella casa. Vendrá con ímpetu, pero estas situaciones a unos les sirven o nos sirven como lecciones dolorosas y a otros como oportunidades. Oportunidades de preparación para cambiar la vida y cambiar también el destino. ¡Qué bendición! Así puede ser. La diferencia, ya le dije, en ello está en dónde está nuestro cimiento, en dónde está nuestra fe, en dónde están nuestras convicciones, en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra obediencia, en dónde está. Oigamos la palabra de Dios y hagamos la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice San Mateo 7:21? Dice 7:21.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted está ahora en medio de vientos, de correntadas de dolor, de adversidades, de lo que se le llama por ahí en términos coloquiales mala suerte, no hay tales cosas. Son adversidades, son vientos que están golpeando, como nuestro Señor Jesucristo dijo. La diferencia está en dónde está su confianza, en dónde está su fe, en dónde está su cimiento. Yo oro que cualquiera pueda ser su circunstancia. Ahora puede ser que usted se identificó con algo, quizá el trabajo, la vivienda, las deudas, situaciones verdaderamente difíciles, la enfermedad, y quizá la pérdida de un ser amado. En Dios está su consolación, en Dios está su fortalecimiento, en Dios está su esperanza. Ahí debe ser. Haga esto en el nombre de Jesús, como dijo Él, y su vida va a volver a cambiar como les cambió a aquellos, como le cambió a aquella mujercita llamada Adasa, ¿verdad? Que era huérfana, campesina, allá abandonada, viviendo con un primo mayor. De allá la mandaron a traer para que fuera la reina Esther del imperio persa. Así es Dios. Sorprende para levantar, para restaurar, para fortalecer, para bendecir, para prosperar. No solamente en la vida material, sino también para la vida espiritual y la promesa de la vida eterna. Oro por usted, cualquiera que sea su situación, usted póngasela al Señor y yo oro por usted. Cierto, hay cosas que no se resuelven pronto, pero en la perseverancia, como dijimos en otra predicación, en la perseverancia estará la mejor victoria. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la asistencia preciosa y fiel de tu Santo Espíritu. Gracias que tú edites, Señor, esta transmisión y que le transforme las palabras que hay que transformar para llegarles al corazón, para que los que están desanimados sean fortalecidos, para los que están abatidos sean levantados, para los que están engañados, Señor, tengan su revelación, para que los que están perdidos sean hallados y se levanten. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo te ruego, bendito Señor, que a la par de la palabra, como tú lo hacías, que a la par de la palabra que le llega a mi hermano, mi hermana, el simpatizante, la simpatizante, que a la par de esa palabra hayan señales y maravillas y milagros y misericordias para dar respuesta a esas necesidades. Y que vean, bendito Señor, que el Evangelio no es solamente palabras, sino poder de Dios para solución, para respuesta, para bendición al alma necesitada, al alma humilde. Te adoramos en esta hora y gracias por el día que nos das. Lo disfrutaremos porque es tuyo, pero gracias porque nos has alimentado con esa palabra de esperanza, esas claves, esas revelaciones que están ahí para que podamos vivir una vida agradable, exitosa, fuerte, próspera, tranquila, y para que podamos vivir la esperanza de la vida eterna y también para que podamos compartirla con aquellos que todavía no la conocen. Bendice, Señor, esta transmisión hasta donde tú quieras que llegue, para gloria tuya, por Jesucristo nuestro Señor, como debe ser siempre nuestra oración. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido bendecido, bendecida, y que nos podamos ver otra vez el día miércoles a las 7:15, a ver qué tema nos da el Señor para bendecirnos otra vez. Un abrazo y que el Señor le sorprenda con respuestas y con bendiciones, las que espera y las que no espera. Amén. Más fuerte
que todos, si el mundo se apaga, no apagan su luz. Y yo me sostengo anclado a su nombre. Yo solo me rindo ante Jesús, pues el que me cuida se levantará. Mi casa sostiene la tempestad. Yo creo en Cristo que vivo está. Puede mañana